Pues hoy tenemos una lección que es continuación de la del día pasado, y es la iglesia local. Después de haber estudiado estas características de la iglesia universal, esta trayectoria de la iglesia en los evangelios, luego el momento histórico, por decirlo así, del nacimiento de la iglesia, el proyecto eterno de Dios, el desarrollo de la iglesia en los hechos, la concreción doctrinal que se hace de la iglesia en el libro en las epístolas del Nuevo Testamento, y luego como la iglesia como un misterio revelado que pasa a ser una realidad tangible, dinámica, que tiene que producirse en términos de testimonio, de comunión con Dios. Todas estas cosas estudiamos también la hermosa simbología de la iglesia en el Nuevo Testamento, el cuerpo, el edificio, todas estas figuras hermosas, el santuario. Y aún hoy recalaremos nuevamente en todo esto. ¿Por qué? Pues porque lo que es la iglesia universal es también la iglesia local. La iglesia local tiene que ser un reflejo de la iglesia universal. Tiene que ser lo mismo. A veces yo he comparado un poquito cuando uno ha visitado estas grandes bodegas, ¿no?, que tienen unos toneles de 30.000 litros y 40.000 litros, ¿no?, donde hay allí un caldo de vino, ¿no?, por ejemplo, muy bueno, que están allí guardándose, ¿no?, y bueno, y aquellos, es aparatoso ver aquello tan alto y pensar que allí hay tanto vino, ¿no?, pero luego si coge uno y va y saca de allí dentro un vasito así de pequeño, es un vasito pequeño, pero el vino es el mismo que hay allí, es un poquito de vino, pero es aquel vino, no es menos. Lo único que está expresado en una dimensión, en una capacidad bebible. La cuba aquella no se puede beber así, ni no se puede ni coger, pero el vino es el mismo, es el que hay. Yo en este sentido a veces comparo un poquito la iglesia local y la iglesia universal. Y el Señor Jesucristo apunta ya cuál es el valor de la integración de la iglesia local cuando lo expresa en aquella manera tan sencilla, tan germinal, que parece una simple semilla, ¿no? Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Y como el otro día decimos, viene Pentecostés, y entonces demuestra que el valor es el mismo, estando 2 o 3, estando 120 y añadiéndose 3.000 y lo que sea, ¿no? La realidad de Dios con los hombres, mediante la presencia del Espíritu Santo, con el bautismo inicial y demás, pues no tiene límites en cuanto a la capacidad de afectar a personas, ¿no? Y vemos este desarrollo primario desde la primera conversión de estas 3.000 personas, donde ya entendemos que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, según aquella síntesis tan hermosa de los versículos 41 y 42 hasta y en adelante del capítulo 2 de los Hechos, ¿no? Pero después, a partir del martirio de Esteban, se produce una persecución, y entonces es cuando se va a producir ya la expansión de la iglesia según el modelo estratégico que había proyectado el Señor Jesucristo. Vosotros me vais a ser testigos aquí, esperad aquí en Jerusalén, a que se cumpla la promesa del Padre que oísteis de mí. Pero después
recibiréis poder de lo alto, porque sin esto no podréis hacer nada, recibiréis poder, estaréis facultados adecuadamente, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y así fue que al principio, como el testimonio se circunscribió a Jerusalén, es la única vez en la historia en el que la Iglesia universal coincide con la Iglesia local. Es chocante que sea así, pero es así. Hay un momento en que la Iglesia universal coincide con la Iglesia local, ¿no? Prácticamente. Ahora, ya después de la persecución, los creyentes son esparcidos y entonces iban por todas partes, nos dice el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Allí quedaba el dolor de aquel hermano muerto, ¿verdad?, por la intolerancia religiosa, por la envidia, por tantas cosas, y ellos, aunque oprimidos, espantados un poco, ¿verdad?, tuvieron que largarse de Jerusalén porque si no veían la cosa mal, pero no por esto dejaron de predicar y predicaban por todas partes, ¿no? Y entonces recorrieron las 3 grandes provincias de Palestina, o sea, Judea, Galilea y Samaria, ¿no? Y se demuestra que esta labor fue muy buena y amplia, porque ya cuando llegamos allí al capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos a un Pedro que iba visitando a todos, dice, iba haciendo una labor de repaso de todo lo que se había hecho. Esta labor de supervisión, de repaso, de consideración de grandes áreas de testimonio, es muy nuevo testamentaria, ¿no? O sea que, por lo tanto, el ministerio amplio de hermanos que pueden visitar grupos de iglesia bastante numerosos, ¿no? Y hasta incluso ayudar en dificultades. Es una práctica nuevo testamentaria. Yo lo digo porque ahora mismo, por ejemplo, pues hemos conocido el caso de 2 hermanos de Duque de Sexto que han salido y han estado unos días fuera ayudando a una concreta congregación en sus dificultades y sus cosas. Pues el Señor ha bendecido esta actuación porque es muy nuevo testamentaria, ¿no? Y así que, y como pasa en el Nuevo Testamento, uno ha regresado enseguida, el otro ha quedado por más tiempo para confirmar, es un lenguaje nuevo testamentario y hermoso, que esto aún pueda pasar hoy, ¿no? Bueno, y entonces tenemos aquel punto neurálgico del capítulo 10 de los Hechos, cuando se abre también la puerta de la fe a los gentiles, de tal manera que Pedro queda impresionado de ver que, claro, que no solamente que, porque fijaros bien que los judíos ya tenían una idea de lo que suponía la asociación de gentiles a los principios piadosos de los judíos, el Yahvé de los judíos era tremendamente atractivo, o es hoy, ¿no? Pero entonces, en medio de aquellas culturas paganas que rodeaban todo el cuenco mediterráneo, toda el mar Mediterráneo, pues se hacía interesante y atractivo aquel Dios que es espíritu, que no es materia, y luego aquella ley tan pristina, aquella claridad iluminadora, aquella transparencia de aquellos consejos morales, ¿no? Como dice aquel Salmo el 19, ¿no? La ley de Jehová es pura, la ley de Jehová es esto, la ley tiene tantas cosas, ¿no? Y se hacía atractiva. Y claro, y ellos captaban la labor misionera de los judíos durante la diáspora, fue grandiosa, Y tanto es así que realmente lo que vemos en la misión cristiana es también una continuidad de la obra misionera de los judíos. Y tanto es así que el mismo Señor Jesucristo reconocía que en cuanto a impulso misionero los judíos ganaban a todo el mundo, no había quien tuviera el impulso misionero de ellos. Y el Señor Jesucristo dice: ay de vosotros que rodeáis y recorréis el mar y toda la tierra para ser un prosélito. La garra misionera que tenían los judíos. Bueno, por lo tanto, Pedro ya sabía que esto existía, hombre, ya hacía más de 200 años
que se producía esta agresividad misionera de parte de los judíos, y por lo tanto no le podía extrañar de que hubiera esta. Pero es que cuando llega allí a Cornelio, allí, chicos, que es el mismo Espíritu Santo, cuando él ve que reciben el Espíritu Santo, lo mismo que ellos. Él que había tenido, ya había entrado en un régimen de prevenciones, Pedro ya, pero un régimen de prevenciones malo, Señor, aparta esto, que yo nunca he comido nada como un inmundo. Y él dice, mata y come, hombre, no te vas a poner por delante de mí en consideración, esto mata y come, porque mira, va a haber esto, y ahora te buscan, y entonces se abre la puerta de la fe a los gentiles, ¿no? Y entonces ya una vez se ha abierto la puerta de la fe a los gentiles, una vez el núcleo testifical, germinal de apóstoles y profetas, que han establecido, que están estableciendo en aquel momento, en aquellos días están estableciendo el fundamento del que luego nos hablará Pablo en Efesios 2, el fundamento de los apóstoles y profetas. En aquellos días se presenta ya esta concreción. Dios da también el Espíritu Santo a los gentiles. Así que ya no hay ninguna barrera, se ha venido todo abajo. Y los gentiles, entonces, cuando el concilio de Jerusalén, son herederos juntamente con nosotros de la gracia, de la vida, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Y entonces ya viene más expansión hacia arriba y llegan a la primera gran ciudad gentil, que es Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era ni más ni menos que la tercera ciudad en importancia del imperio, que es mucho decir esto. O sea que venía Roma, venía no me acuerdo dónde, Alejandría, Roma, Alejandría y Antioquía, en tercer lugar, con allí por sus 300.000 habitantes, con unas instalaciones deportivas que aún no las tienen en Madrid y Barcelona, como las tenía Antioquía de Siria, unos estadios, unas instalaciones tremendas, un lugar donde corría mucho dinero, donde había mucha facilidad, es decir, una gran ciudad. No digo que había metro, pero una gran ciudad, ¿entendéis? Quiero decir con esto que era notable. Y allí llegan unos hermanos y empiezan a predicar el Evangelio, y primero solamente a los judíos, pero luego vienen unos y entonces empiezan a predicar también de aquellos seguramente que habían oído en Pentecostés, ¿no? Y empiezan a predicar y también se convierten. Y al último la cosa toma unas dimensiones que envían recado a Jerusalén, sube Bernabé y Bernabé queda asombrado de ver aquello, y Bernabé dice, hombre, aquí si tuviéramos a Pablo, esto es formidable, y va a buscar a Pablo, y se pasan un año allí solidificando aquella obra, aquella expansión misionera. Bueno, entonces ya lo que vemos aquí es que a partir de estas consideraciones vemos que la obra que realizaban los pioneros por el momento eran los mismos apóstoles que cuidaban de confirmar aquello, como pasa Pablo con Bernabé cuando regresan de su viaje, ¿no? Pues como Pedro ya ha hecho en el capítulo 9, pues ellos pasan por las iglesias y van confirmando, y entonces ya sí, en el viaje de regreso van confirmando y colocan ancianos y van reconociendo ya a los dones por dónde van y cómo va todo, ¿no? Ahora ya, o sea que las iglesias no quedaban abandonadas, como dice aquí, ¿no? Estos ancianos y guías eran personas que habían ido destacando sencillamente por su trabajo, por su servicio, y estas iglesias del libro de los Hechos de los Apóstoles son a las que principalmente fueron dirigidas estas cartas apostólicas que Dios inspiró a los apóstoles. Los apóstoles que escribieron estas cartas, tanto Pedro como Jacobo, como Juan, como Pablo, ¿no? Escribieron muchas otras cartas, pero yo supongo que muchas otras, porque entonces era
era una de las grandes maneras que había de contactar, de establecer, de solidificar posiciones, etcétera, ¿no? Pero el Señor guió la inspiración de algunos de estos escritos para que juntamente con la crónica histórica del libro de los Hechos de los Apóstoles se intercomplementaran epístolas y Hechos de los Apóstoles, de tal manera que nos dan unos conspectos muy buenos de lo que son las iglesias en su germen, ¿verdad? Lo que son las iglesias en sus desarrollos y lo que son las iglesias incluso en los defectos y faltas provenientes de un crecimiento, de un desarrollo no bien ordenado, de una superabundancia de dones mal entendidos, mal ejercitados, de una falta de comprensión, y todas estas cosas nos demuestran mucho, de tal manera que de la misma manera que tenemos en el libro de la epístola a los Efesios, tenemos una descripción, como lo vimos anteayer, de la Iglesia Universal. Por ejemplo, en cuanto a la Iglesia local, podríamos decir que la carta más amplia, de contenido eclesiológico en cuanto al orden de la Iglesia y todo eso, es la primera epístola a los Corintios, ¿no? Después hay otras facetas hermosas que se aprecian en las escrituras a las demás iglesias y también a través de las indicaciones pastorales. Ahora, en cuanto a la naturaleza de la Iglesia, se dice aquí que solo Dios puede ver la Iglesia Universal en toda su extensión, por el mundo y en el tiempo. Solo Dios, porque el Señor conoce a los que son suyos, ¿no? Y Él conoce la identidad última de cada uno de los componentes de la Iglesia, ¿no? Pero la Iglesia local tiene que ser el reflejo de esta Iglesia Universal en un sitio determinado de la tierra. De aquí que viene que se presentan unos determinados conflictos de concepto cuando, por ejemplo, pues en lugares de alta concentración humana, como pasa en las grandes capitales modernas, pues la iglesia local pues es la iglesia de Duque de Sexto, ¿no? De hecho, la iglesia local tendría que ser la iglesia de Madrid, de todos los creyentes de Madrid, pero la fragmentación denominacional, y luego la extensión territorial donde están ubicados estos creyentes, que ya de por sí tienen una fragmentación denominacional, hace que no podamos hablar de una iglesia local como una unidad auténticamente coherente a la que se podría dirigir alguien mediante un escrito, ¿no? Pero bueno, esto todos son efectos de los tiempos y las situaciones, ¿no? Pero la razón es que la iglesia está compuesta, básicamente, y no puede ser de otra manera, por gente nacida de nuevo, ¿verdad? Que son bautizados por un solo espíritu en un cuerpo. Esta es la gran realidad, y de aquí parte todo. Cuando uno ha leído 1 Corintios 12 y comprende aquella descripción, ya entonces cada uno de estos se siente impulsado por el hecho precisamente de formar parte del cuerpo de Cristo a buscar la comunión de otros miembros del mismo cuerpo. Fijaros bien que la base es la comunión, reuniéndose, dice aquí, en cualquier sitio, cualquier edificio. Y tanto es así que aquí se nos ponen unos cuantos versículos que todos culminan con la expresión en la iglesia que está en tu casa. Es decir, que lo primero fue lo más propio. Tengamos en cuenta que estas iglesias, por ejemplo, en Roma, en Corinto, todas estas, en estas ciudades, en Colosas y todo esto, pues eran casas normalmente, aún las de la gente más o menos sencilla, pues eran casas un poquito amplias, de una sola planta, ¿no? Con unas pocas piezas, pero grandes también, y sobre todo con un patio interior, donde normalmente, si había suficiente, en fin, agua o lo que fuera, pues había el pozo, había la cisterna, había el aljibe, un lugar central donde se guardaba el agua bien posada, bien reposada, y etcétera, ¿no? O sea que
Por regla general las casas eran espaciosas tanto como para reunir grupos numerosos de gente, ¿no? Y la iglesia que está en tu casa, es decir, la iglesia que posa, que se reúne en tu casa, pero la iglesia son los miembros, ¿no? Son estos nacidos de nuevo. Así, tenemos estas figuras de la iglesia local que son las mismas que las figuras en la enseñanza de la Iglesia Universal. Sale también el edificio, el santuario y el cuerpo. Y claro, en la Iglesia Universal estas cosas se entienden en esta hermosa ampulosidad de la obra universal, el resultado universal de la obra de Cristo, de tal manera que puede hacer que todos sean uno. Pero luego la iglesia local parece mentira que al ser más pequeña, de hecho, la iglesia local presenta más problemas prácticos que no la iglesia universal. Porque la iglesia universal, pues como digo, es conocida de Dios y es el Espíritu Santo quien ejerce su gloriosa influencia y nada más. Pero la iglesia local, entonces, este sentido de edificio, de santuario y de cuerpo, tal como tenemos aquí en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, igual como en 12 de Romanos, aparece sobre todo la idea de edificio santuario en Primera de Corintios 3 y la de cuerpo en Primera de Corintios 12 y en Romanos 12, ¿no? Ahora, estos grupos, pues, estos creyentes, tanto si nos referimos a las piedras de un edificio como a los miembros de un cuerpo, pues son hombres y mujeres. Que la expresión para mí es muy sencilla. El oído no puede decir al ojo que no te necesito y todo esto, pero es que luego resulta que este oído soy yo y este ojo es José Luis y somos dos personas y somos ya de por sí cada uno de nosotros un pequeño cosmos de pensamiento, de reacciones, de complejos, de todo lo que quieras. Y entonces hay que saber conjuntar esto en la idea de una piedra espiritual que se sobreedifica sobre la base de otras piedras que están a su vez sobre un fundamento, y que este fundamento no puede ser cualquier cosa, tiene que ser el mismo Jesucristo, como dice Jesucristo mismo. Es decir, que la idea de mismidad es muy tremenda, No puede ser una cosa inferida de Jesucristo, una delegación, una emanación de Jesucristo, ni mucho menos un vicariato sustitutorio. Jesucristo mismo es la principal piedra del ángulo, y sobre esta piedra se edifica, con piedras grandes o chicas o como sea, pero se edifica este santuario, este templo que es la iglesia, ¿no? Y tanto es así que allí en este capítulo 13 hay 12 Corintios, hay 3 de Primera Corintios, se hacen incluso severas advertencias sobre lo que es el tratar mal este templo. En el capítulo 3 el sentido de templo es más comunitario, en el 6 tiene más que ver con la persona. Cada persona es templo del Espíritu Santo, por lo tanto no puedo coger yo un miembro de Cristo como soy yo y juntarse con una ramera, porque ¿dónde vas a parar, hombre, no? Pero aquí la cosa tiene más sentido comunitario, y fijaros bien que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Bueno, y aquí sigue continuando toda esta descripción, ¿no? Pero sobre todo el concepto de templo, susceptible de ser, fijaros bien, este templo puede ser agredido, por decirlo así. Contra este templo se pueden lanzar las catapultas y las piquetas. Cuidado con el que hace esto. Y yo no sé cómo algunos piensan que las divisiones de las que Pablo se quejaba ya en Corintio, porque aquí decía
porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, esto es una reprensión seria y grave, pero parece ser que sea una cosa que no pasa de ahí. Hombre, debierais ser espirituales y sois carnales, muy bien. Pero es que esta advertencia que viene, unos 15 versículos más adelante, es mucho más serio. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y pensemos entonces lo grave que es que una división en una iglesia que se produzca. Yo no digo que hay momentos en los que una grave desviación doctrinal puede dar al traste con la unidad de una iglesia y que entonces hay que perfilar muy bien los campos, porque si viene uno y dice que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues tenemos que terminar con él de alguna manera, o se salen ellos por esta puerta o nos salimos nosotros, pero es una cosa gorda. Pero cuando se produce esto por todo este régimen de cosas personales, celos, contiendas, disensiones, que no están apoyadas necesariamente en una cosa doctrinal grave, pues esto es destruir el templo de Dios, es desunirlo, es desmontar las piedras que están montadas e instaladas, es una cosa gravísima. Y eso que algunos lo reputen como bueno, son pequeñas políticas de las iglesias. Hombre, no dejan de estar de pequeñas políticas de las iglesias. Una cosa gravísima, en la que se escandalizan pequeñas piedras que ya se habían instalado. Y se produce en ellas una erosión y hasta un desplazamiento, una caída fuera del contexto de la estructura. Es una cosa que no se puede jugar con esto. Esto al mismo tiempo que estamos aprendiendo lo que es la iglesia, lo hemos de aprender desde este significado grave. No solamente hemos de saber que la iglesia es lo único que hay y que la iglesia tiene que tener las características que ahora estamos estudiando en el Nuevo Testamento, sino que hemos de saber muy bien cómo hemos de tratar. Y como él decía a Timoteo, mira muy bien cómo te tienes que comportar en la casa de Dios, templo del Dios vivo, asiento de la verdad. Hay que mirar muy bien cómo se produce, ¿no? Así pues, es esto, que hay hombres y mujeres, ¿no?, que se reúnen para fines prácticos. Y entonces viene todo este reparto de responsabilidades. Y a mí me gusta que a don Ernesto le fluyó aquí en el texto de estudio, por 3 veces el énfasis en cada uno, en cada cual. Dice, así cada uno tenía que cuidar de la forma en que se sobreedificaba encima del único fundamento. Más adelante dice, la totalidad de la iglesia local se llama también templo, santuario, pero en el caso de la iglesia local le toca a cada creyente la responsabilidad de apreciar el carácter espiritual del edificio. Y más adelante dice, en la figura del cuerpo sobresale la responsabilidad que toca a cada miembro. Bueno, yo con esto quiero hacer una inferencia, una deducción, que me parece que la he hecho aquí con otro motivo, pero no recuerdo si es aquí o lo he hecho en algún otro estudio. Si alguna vez redundo, pues en la reiteración también hay algo de pedagogía, ¿no?, en la repetición. Pero siempre pienso en esta área concreta de la iglesia a la que yo pertenezco. Esta área que me es tan inmediata, tan conocida, sobre la que de alguna manera tengo un poder de examen y tengo una influencia decisiva, que soy yo mismo. Yo soy el individuo, la persona de la iglesia a la que pertenezco, sobre la que tengo una jurisdicción, por decirlo así, más directa. La conozco mejor, puedo influir más. Ya José Luis le conozco mucho y es mi hermano y todo, pero y ya no soy yo mismo. Esta concreta persona, digo esto, señalo este punto de reflexión para que veamos que el cuidado de la iglesia, de todo lo que es la iglesia, corresponde a todos, porque empieza para todos con cada cual.
con uno mismo. Si yo, de alguna manera, por mi cuidado espiritual, porque tiemblo delante del Señor, porque siento aquel temor y temblor de Filipenses, mi vida espiritual mantiene una tensión adecuada, yo tengo conciencia de que la iglesia a la que yo pertenezco está ganando. Bueno, luego me puedo enterar que hay unos hermanos que no andan muy bien, y que hay unos jóvenes que están medio apartados, y luego que hay dos hermanos que se tienen unos celos. Todo esto me entristece. ¿Por qué? Porque aquello devalúa la iglesia. ¿Por qué? Yo vivo más espiritualmente, soy más consecuente con los postulados de mi fe. Miro a los hermanos con los factores de la comunión y de la participación de una manera mucho más viva, ¿no? Y en cambio, por otro lado, cuando de alguna manera yo decaigo, cuando decaen el amor y el celo, como dice don Ernesto en otro hermoso libro de él, cuando decaen el amor y el celo, entonces yo siento que la iglesia, por mi culpa, está demereciendo, que la iglesia se cotiza menos en el mercado de los valores del espíritu delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo la estoy desmereciendo con mi falta de entrega, de abnegación, de generosidad en mi comunión, mi limitación, mi desistimiento de la oración y de la atención piadosa. Todo esto no es que me desmerece a mí solo, es que entonces yo tengo conciencia de que en esta parcela la iglesia se está viniendo para abajo. ¿Por qué? Porque me vengo abajo yo. Bueno, luego también sé que hay muchos hermanos que gracias a Dios son fieles y son, bueno, gracias al Señor por ellos, pero por mi parte la iglesia se me va. ¿Y qué pasaría si todos los hermanos hicieran como yo? No lo he pensado, no, que yo siempre lo he pensado muchas veces. Y he puesto las manos a la cabeza y he dicho, ¿cómo sería esto? Otras veces he pensado, hombre, ojalá el término medio de la iglesia pudiera estar como estoy yo en este momento. ¿Por qué? Porque vivo momentos buenos y entiendo que la iglesia está ganando. Es decir, que este termómetro, ¿no?, por decirlo así, cada uno. No sé cuántos conocen aquí un librito de don Ernesto que se llama Somos Nuevo Testamentarios. Bueno, tú lo conoces, ¿no? Tú también lo conoces. ¿Tú lo conoces? ¿No lo conoces? Bueno, pues en casa no sé si tengo 6 o 7. Para el próximo día, a ver si de acuerdo los traigo, Leed aquello que hace temblar. Y es hermoso al mismo tiempo. Al mismo tiempo es muy hermoso. Porque es un librito que está salido de la pluma de don Ernesto, un poquito como salió Gálatas de la pluma de Pablo, Está nacido de una angustia, de pensar que se está tomando el rábano por las hojas y volver a decir, Señor, la iglesia es esto y esto y esto, y lo sabemos todos, sí, lo sabemos todos, pero es que me toca a mí ser nuevo testamentario, dice él. Es que me toca a mí ser nuevo testamentario, y ya sé que este hermano sí, este no, pero es que a quien le toca ser nuevo testamentario es a mí. Esto tiene un poder, y aquí se refleja. A cada uno cuidar, a cada creyente la responsabilidad, a cada miembro cumplir su función. Bueno, luego está la organización y el gobierno de la iglesia, ¿no? Que si recogéis lo que dice en Primera de Corintios, bueno, los 3 capítulos de Primera de Corintios, de 12 a 13 y 14, no se pueden nunca perder de vista cuando se está hablando de la iglesia, ¿no? Donde hay quizá tres palabras que sobresalen, ¿no? El que todo se tiene que hacer, ya veis que es hacer, o sea que es la acción, es la gente ya obrando, operando, actuando. Por esto digo que presenta la iglesia local unos problemas que no presenta la iglesia universal, que son sobre todo conceptuales. ¿Qué es la iglesia? Pues es esto. Bueno, ¿y quién la conoce? Cristo. ¿Y quién la gobierna? Cristo. Pero la iglesia local tiene otras connotaciones que la hacen problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque son gentes que a lo mejor no hacen lo que tienen que hacer, o que hacen lo que no tendrían que hacer, o que hacen lo que tienen que hacer pero lo hacen mal, lo hacen con mala gana.
Es decir, que surgen una cantidad de condicionantes a los valores. Y dice, hágase todo decentemente. Al decir decentemente, quiere decir adecuadamente. Es decir, que todo tiene que llevar un sello de justicia, de adecuación. Hágase todo decentemente, adecuadamente y con orden. Además, con orden. Hay unas prelaciones, ¿verdad? Hay como pasa en la vida. Dice también otra cosa hermosa también en este capítulo de 1 Corintios, ¿no? El 12. También dice, hágase para provecho. Hágase también, dice más tarde, para edificación. Son lenguajes que tienen que quedar aquí. Y luego también se tiene que hacer de tal manera todo que, dice en el versículo 25 del capítulo 12, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Que no haya desavenencia. Decentemente, con orden, para provecho, para edificación, para que no haya desavenencia. Si tenemos en cuenta todas estas prevenciones, entonces cada cosa que vamos a hacer en la Iglesia hemos de ver, a ver si es para provecho, es para edificación, porque muchas veces somos poseedores de una verdad. Respecto de un asunto tenemos la razón. Pero entonces cuando uno tiene todo esto en la mano y lo va a decir aquí, lo va a presentar aquí delante de todo un auditorio, de toda una asamblea, dice, bueno, pero esto es verdad y es conocido de mí y además yo tengo la razón en esto y todo esto, pero va a ser para provecho. Va a ser para provecho, va a ser para edificación. ¿Será que aun siendo verdad y teniendo yo la razón de este asunto no va a provocar desavenencia? Es que hay que mirar estas cosas, y porque, como tantas veces he dicho, no basta estar nunca en posesión de una verdad. Hay que estar, en primer lugar, en condiciones de decirla, y luego también hay una sazón para darla. Yo estoy en posesión de muchas verdades que son verdades y que no me gustan, pero cuya denuncia no produciría ningún efecto benéfico ni positivo en la Iglesia. Bueno, pues ¿para qué entonces? Si no es para provecho, si no es para edificación, bueno, pues has de esperar que un día el Señor oportunamente dé aquello una sazón oportuna y buena, que pueda producir edificación, que pueda producir provecho, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son cosas que tienen mucha importancia, ¿no? Luego aquí también hay algo aquí sobre lo que dice aquí, que el énfasis del Nuevo Testamento, también importante esto, no recae sobre la organización de la Iglesia. Ojo, no es la organización, sino que es el poder, es la vitalidad del Espíritu Santo. Hay el Espíritu Santo, actúa en nosotros el Espíritu Santo, pues esto es lo que importa en la Iglesia, no tanto el nivel organizativo. Tiene que haber orden y tiene que hacerse adecuadamente, y esto no se hace tampoco sin organización, un poquito, pero al mismo tiempo no puede decirse que es una Iglesia si solamente tiene organización, porque puede haber organización sin espíritu, sin un impulso auténtico, vital, ¿no? Está la idea de la autonomía de la Iglesia local. Ya veis que aquí mismo dice el texto, la Iglesia local es autónoma, aunque no existe, dice, ninguna mención de subordinación de unas iglesias a otras, bien sea en función de su preponderancia, de su número, de su ubicación geográfica, más importante, menos importante, o no las iglesias de Barcelona, o las iglesias de Madrid, que fíjate tú, las iglesias de Madrid con sus conferencias anuales, pues la iglesia de Almendralejo tiene que estar supeditada a las indicaciones de cuando se juntan los hermanos de Madrid. No hay nada de esto, en el Nuevo Testamento no se ve nada de esto. Incluso en una reunión de tanta importancia como la que hay en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, que se llama el Concilio de Jerusalén,
Pues al final de cuentas estaban los hermanos que estaban en Jerusalén, más los que eran portadores de aquel problema a discutir, que eran los hermanos de Antioquía. Y bajaron los hermanos de Antioquía una buena representación, y allí, bien equipados de información, con los reportajes de Pablo y Bernabé, luego también con una buena información de Pedro sobre la cuestión de los gentiles que habían recibido el Espíritu Santo, y un dictamen sobre la base de las Sagradas Escrituras de Jacobo. Y allí se resuelve el asunto y dice, bueno, indicaciones pocas. Mirad, que no vayamos a cargar a los demás con cargas que nosotros mismos no somos capaces de llevar, y por lo demás, mira, guardaos de esto y de lo otro para que no tengan que decir y pasarlo bien. Dicen, pasarlo bien, ¿no? Una carta que es sencilla pero grande, en el sentido de que era el fruto, era el precipitado final de una reunión amorosa y sabia. Estaba presidida por el amor y por la sabiduría espiritual. Pero no fue ningún mandato, sino una recomendación apostólica en vista de una experiencia que había vivido la Iglesia de Antioquía, que había consultado a los hermanos de Jerusalén y que ahora hacían unas recomendaciones generales, ¿no? Y luego ya podemos ver que hubo iglesias que esto no hicieron caso, ¿no? Así que la cuestión de la autonomía. Ahora, hay una cosa, la palabra autónoma, de todas maneras, en el Nuevo Testamento no está. No existe la palabra autonomía en el Nuevo Testamento. Yo he querido mirar una concordancia griega para ver si de alguna manera, por casualidad, salía, pero no está ni una sola vez. En cambio, sí que está la cristonomía. Cristonomía. En esta epístola de Gálatas, ¿verdad? Cuando llegáis al capítulo 5, bueno, vosotros a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así que la ley de Cristo, es decir, la cristonomía, no la autonomía, no la ley vuestra, sino la de Cristo. Cristonomía, no autonomía. Así pues, luego también está el cuidado de la Iglesia, ¿no? El cuidado de la Iglesia está en manos de los ancianos. Basta repasar un poquito también el discurso de Hechos 20 para comprender que ancianos, pastores y obispo son tres figuras, denominaciones, o son tres nominaciones calificativas, como queráis, se le puede decir varias cosas, que coinciden en la misma persona, en el mismo individuo, ¿no? El anciano, que aunque no tenga que ver directamente con la edad, pero más que nada indica madurez, ya supone el que lleva una carga de experiencia larga. Puede haber personas que tengan 55 años y la carga de experiencia sea poca. Experiencia me refiero yo de vida, de dirección y de servicio en la Iglesia. Y puede haber un hombre joven de 27, de 28 años que realmente haya madurado mucho en la experiencia de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque ha servido mucho, ha trabajado mucho en la Iglesia, se convirtió de joven, lleva ya 15 años desde que se bautizó, y chico, pues todo esto al último da un precipitado de madurez y de equilibrio, Es decir, que aquel espíritu de templanza puede siempre manifestarse más en la persona que puede añadir un amplio margen de experiencia. Así que el anciano quiere decir esto, y el obispo, el episcopos, quiere decir el que ve de la manera más amplia posible. Epi es un sentido ampliativo, es un aumentativo, muy fuerte. Episcopos, o sea, el que ve muy ampliamente. Podríamos decir incluso que ve un poquito más que los demás, ¿no? Este es el obispo, de aquí viene episcopal, episcopos. Lo único que la reducción latina lo dejó a obispos, pero es esto, episcopos, el que ve muy amplio. Y luego también el uno tiene que ver con la vigilancia, el obispo, y luego los pastores, ¿no? El pastor, ya veis que es una figura que ya nos viene desde el Antiguo Testamento, donde el Señor es el pastor. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Es decir, que entonces esta figura está cargada de un sentido de cuidado
Las ovejas son mías, las conozco, las llamo por su nombre, las vienen conmigo, van detrás de mí, y nadie las quitará de mi mano ni de la mano de mi Padre. Es indicativo de un celo amoroso, cuidadoso, ¿verdad? También está muy ligado con la idea, sobre todo, de que el pastor es el que saca al ganado a comer pasto, es decir, el que da pasto, el que da de comer. Así que todas estas ideas vinculan en una sola persona. Ahora bien, el pastor nos dice tanto Primera de Tesalonicenses, que lo podéis leer, yo me precipito un poco para no alargar esto, capítulo 5, como en Hebreos 13, han de ser reconocidos. Y al mismo tiempo que tenéis estas dos lecturas aquí, digamos, matrices del reconocimiento de los ancianos, en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y capítulo 13 de Hebreos, versículo 17, notad que siempre se nos presentan en plural, siempre son ancianos, lo cual quiere decir que surge del Nuevo Testamento la normativa plural de un consejo de ancianos, es decir, de un grupo de personas que entre sí reúnen una cantidad de facultades que se complementan. Esta es la pura verdad, que no se trata de tener 6, 5, 4, 8 personas que estén todas ellas, por decirlo así, equilibradas intelectualmente y que una vale tanto como la otra, sino más bien que una se ve complementada por los demás. Yo he dicho muchas veces, como fruto de la experiencia vivida en tantos años en diferentes consejos de ancianos, ¿no? Y es que yo, mi persona, como anciano, en medio de los demás ancianos, soy un gigante, digo, no tengáis miedo de que la frase suene avaridosa, pero yo, con los demás ancianos, soy un gigante. ¿Por qué? Porque soy lo que soy yo, sea poco o sea mucho, más lo que son los demás. ¿No me veis? Soy yo más lo que son los demás. Y esto es mucho. Y es hermoso pensar que este hermano, que también es anciano, pues está mucho más conocedor que yo en esta materia, en este asunto, en el otro y en lo otro. Y resulta que todos nos complementamos mucho los unos de los otros. Y luego también que este sentido jerárquico que puede salir, como si el anciano llevara galones o estrellas, un distintivo de mando, de jerarquía, de superioridad, no hay nada de esto. El concepto, digamos, un poquito axiomático, al que se ha llegado en la experiencia de auténticos consejos de ancianos que han funcionado según las normas nuevotestamentarias, es como dice Pedro: ruego a los ancianos, es otra vez en plural, que están con vosotros, yo anciano también con ellos, ¿veis? Yo anciano con ellos, no aparte de ellos. Y el axioma que muchas veces hemos digamos, expuesto es: los hermanos ancianos del Consejo de Ancianos, en el que yo soy anciano, son mis ancianos. ¿No entendéis? Es decir, que no tengo ninguna patente de corso, no tengo ninguna inmunidad parlamentaria, no. Soy un anciano, sí, pero con los demás ancianos. Y estos ancianos con los cuales yo comparto la responsabilidad del Consejo son mis ancianos y yo me sujeto a ellos. Porque además voy a deciros otra cosa tocante a la realidad de los ancianos y que surge de esta lectura de Hebreos 13. Dice aquí: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y dice el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y uno diría entonces: tate, ya te tengo, obedeced, ¿no? Pues ¿no has explicado tú mismo que obedecer es hipocoe, es decir, hipocoeo, oír desde abajo? Bueno, es que aquí dice obedecer nuestra versión, y corresponde también a la obediencia, pero no es hipoqueio, es peito,
¿Y sabéis qué quiere decir peito? Es dejarse persuadir, que es muy diferente de obedecer. Dejaos persuadir por vuestros pastores y consecuentemente sujetaos a ellos, claro, pero dejaos persuadir. ¿Y esto qué lleva implícito? Esto lleva implícito que los pastores tienen que persuadir y no mandar. ¿Comprendéis? Que no es mando, es persuasión. Persuasión con la palabra en la mano, sobre la base de la palabra. No tiene el consejo de ancianos la autoridad porque sí, porque son sabios, o porque son altos, o porque son guapos, porque son jóvenes, o porque son... No, porque tienen carrera, o porque... No. La autoridad tiene que emanar de la manera como presentan la palabra, de cómo la aplican ante las diferentes situaciones de la Iglesia, ¿comprendéis? Y tienen que tener una capacidad de persuadir, de tal manera que los mismos hermanos de la Iglesia, miembros, que han reconocido a estos ancianos, tienen que estar bien dispuestos a dejarse persuadir. Que no quiere decir, ay, cuidado y no os dejéis persuadir así como así por vuestros ancianos. No, dice, dejaos persuadir por vuestros ancianos. Pero es que ellos tienen que persuadir. Tienen que ir equipados, no con la fuerza del mando, de que yo soy anciano y aquí ya termina todo. No, sino al contrario, cuando yo soy anciano, entonces empieza todo. Entonces empieza la carga, el trabajo, la obra de servicio que me corresponde, porque los demás han reconocido que puedo servir y que puedo ser así. Así que fijaros bien cómo las cosas se vuelven completamente al revés de lo que muchos piensan tocante a lo que es el gobierno de la Iglesia, ¿no? Y luego entonces aquí también salen los diáconos, los servidores, de los que se da también una descripción de condiciones muy interesantes en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13, que viene a continuación de las condiciones del anciano, también interesante de ver, ¿no? Se les distingue desde luego en Filipenses 1 de los santos y obispos, ¿no? O sea que los nomina con una peculiaridad que nosotros no podemos esquivar. Hay un énfasis, hay diáconos, por favor, en el Nuevo Testamento. Y en algunas iglesias pues son reconocidos por este nombre o sencillamente lo son, aunque no se les llame tal. De la misma manera que indudablemente yo creo que son algunas, por lo menos las iglesias, donde hay alguien que realmente está haciendo ya la labor de anciano sin que aún haya sido reconocido como tal, pero lo está haciendo. Y en estas cosas lo que vale es el poder del Espíritu del Señor obrando a través de sus hijos. Bueno, está la Iglesia reunida también, ¿no? Donde hay no solamente la libertad de los dones del Espíritu y la responsabilidad de cada uno también de despertar este don especial, ¿no? Pero hay que mirar muy bien, ¿no?, cómo va esto de los dones. Yo creo que los dones son la base del ministerio, y es algo que se tiene que tratar de una manera, como diría yo, aparte, ¿no? Lo único que al hablar de la Iglesia no podemos ignorar que el ministerio de la Iglesia se fundamenta en los dones que ha repartido en la Iglesia el Señor resucitado y triunfante, como nos dice Efesios 4. Los dones, sobre todo, para que ahora vayamos a tratar de ellos, están reflejados de una manera, digamos, los dones básicos primordiales de gran, digamos, de gran volumen en la Iglesia, para así son los detallados en Efesios 4, ¿no? Aquellos 4 dones. Y luego la larga lista que aparece y las combinaciones incluso que se pueden hacer con algunos dones de Primera de Corintios 12 y de Romanos 12 y Primera Pedro 4, pues todas estas listas de dones que se pueden complementar. A los hay que hacen listas de dones y les salen 19 o 20, a otros les salen 23, a otros les salen 27. Bueno, hay diferentes maneras de corresponder y de entrelazar estos conceptos de lo que es un don. Pero sobre todo hay unos dones básicos, por los cuales los hermanos más capacitados y responsables de la Iglesia ayudan a los demás
a distinguirlos, a desarrollarlos y a practicarlos, ¿verdad? Esto es Efesios 4. Y lo demás ya es toda una hermosura de lo mucho que el Señor ha dado a la Iglesia y ha enriquecido a la Iglesia con sus dones, ¿verdad? Así que yo pienso que en las ordenanzas de la Iglesia local, lo sabéis que partiendo de Hechos mismo, está el bautismo, está el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones, y la enseñanza de la palabra. El ordenamiento, la Iglesia no tiene más problemas ordenativos que estos, ¿no? Luego, en cuanto al partimiento del pan, en cuanto al bautismo, se nos dan los datos suficientemente claros para que no podamos confundir estas cosas y quitarlas del contexto significativo y implicativo de responsabilidad que tiene el bautizarse, el partir el pan, el orar unos con otros, la comunión, la enseñanza de la palabra. Al final de cuentas, cuando aprendemos de la palabra, estamos asumiendo responsabilidades por nuestro mejor conocimiento. Y no podemos aprender la palabra sin orar al Señor, sin practicar la oración para que nos dé el poder suficiente para vivir al nivel que exigen estos conocimientos recién adquiridos, ¿verdad? Bueno, ya veis que es una lección de estas, tiene que transcurrir con un poquito de rapidez, pero así va la cosa. El próximo día trataremos dice aquí, de la segunda venida del Señor, o una contemplación de las últimas cosas. Ya sabéis que esto es todo muy prolijo de tratar, pero se trata de bosquejos de doctrina fundamental, no de lecciones exhaustivas y finales de todo. Bueno, me he pasado. No dice nada de la disciplina de la Iglesia. Bueno, aquí está que estaba la cuestión de la disciplina. Bueno, de la disciplina lo más importante ya se dice al final de este apartado, ¿no? La finalidad de toda disciplina es la restauración del pecador disciplinado. Así que una disciplina se aparta de esto, mal. Esa tiene que ser la base. Ahora, no confundamos nosotros de lo que es el hermano que cae en una falta, que sufre una episódica dificultad, al que hay que amonestar, siempre con aquel cuidado, y procura que, porque tú mismo puedes, como habéis leído en Gálatas, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restaurad tal, con espíritu de mansedumbre, pensando que vosotros mismos, siempre con esta prevención, ¿no? Pero claro, luego hay la triste posibilidad que dice aquí de que un hermano cae en un pecado tremendamente escandaloso, de notoriedad pública, además es reiterado, hay una contumacia en una actitud, y llega un momento en que este hermano ya está deteriorando el testimonio, y entonces la Iglesia, a través de los ancianos, por medio de esta capacidad, de estos que ven un poco más, estos episcopos, ¿no?, que tienen que persuadir sobre la realidad de un asunto, estos tienen que aplicar una disciplina que puede consistir en la separación, ¿no? Que esto que llama allí Pablo en 1 Corintios de entregar a Satanás para muerte a la carne y todo esto, no tiene que ver con una sanción que condene eternamente a alguna persona, porque esto solamente está en la mano de Dios, no en las manos de unos ancianos de una iglesia. La condenación eterna está en las manos de Dios. Pero claro, unos ancianos tienen que decir: hijo, tú vuelve al lugar donde estas cosas valen para ti, pero no la iglesia, donde la deterioran y deforman su testimonio y le devuelven, por decirlo así, a la esfera de Satanás. Claro, se ha devuelto a Satanás para muerte de la carne, allí que la carne que le pasa lo que tenga que pasar para que el espíritu sea salvo en el día del juicio. Bueno, vamos.